con la grabación. Muy bien, mientras otras personas están entrando, bienvenidos de nuevo. Ahora vamos a estudiar tres historias bíblicas de la obra del Salvador. Entonces ya esa es la lección número 3. Y qué bendición estar aquí con ustedes. Gracias por estar aquí con Academia Cristo. Y en Academia Cristo, aquí está su paz. No conmigo necesariamente, es con la Biblia, con las obras del Salvador hoy. Entonces, bienvenidos. Gracias por acompañarme hoy en esta clase. La Biblia, la obra del Salvador, lección número 3 de Zaqueo y el rey llega a Jerusalén. Y también tenemos una historia más también con Lázaro y vamos a compartir las ideas de nuestra tarea muy pronto también. Entonces, muchas gracias a todos. Ya hay muchas personas conectándose ahora mismo. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Amado Salvador, yo sé que no siempre te honro con mis pensamientos, palabras y acciones. Te pido que me perdones, que me ayudes a verte como mi rey y como el rey de todo el mundo, y que te honre y te sirva con todo lo que soy y lo que hago. Te doy gracias porque eres no solo mi rey, sino también mi Salvador. Amén. Amén. Entonces, vamos a empezar lo mismo con como las reglas de Academia Cristo para la clase. Mostremos el respeto, llegando preparados, siempre con la tarea. Yo envié la tarea 2 veces porque tuvimos mucho tiempo entre las clases. Entonces, yo envié la tarea hoy y también la semana pasada. Y espero enviar la tarea siempre entre 24 horas después de la clase. A veces después de la clase, a veces el día siguiente. Mostremos respeto siendo puntuales. Gracias por estar aquí un poco antes, a veces. Muchas gracias por eso, para empezar puntualmente. Mostremos respeto a los profesores que nos sirven y a los compañeros en clase. Cuando hay una persona hablando y respondiendo a todas las preguntas, eso es muy bueno, pero también es bueno a compartir respuestas también de otras personas. Entonces, tenemos un muy buen grupo. Muchas gracias por su participación cada vez. Y también mostremos respeto en el grupo de WhatsApp. Y ya no tenemos ningún problema con nuestro grupo de WhatsApp. Muchas gracias por todo. El propósito, antes de empezar con la tarea de Academia Cristo, es brindar capacitación para cumplir la gran comisión de Jesucristo. ¿Y qué es la gran comisión? Es vayan y hagan discípulos de todas las naciones, que dice en Mateo. Ayúdalos a crecer en el conocimiento de la Biblia y orientándoles en cómo llevar la palabra a otros. Y vamos a hablar de eso también hoy, de cómo podemos compartir la palabra de Dios en un grupo sembrador. Y nos dedicamos a ayudarles en conocer y entender las Escrituras, porque en ellas el Espíritu Santo nos muestra el pecado y conocemos la gracia de Jesucristo. Y estuve hablando con Verónica antes de empezar y estuve pensando en mi primer clase y que yo he pensado que es mi palabra, tengo que pensar en mis palabras, pero es el Espíritu Santo quien está hablando. Entonces, siempre tengo que pensar en eso también. Y cuando compartimos la palabra, también podemos orar a Dios, a pedir su ayuda y también a saber que es el Espíritu Santo hablando.
Y al apropiarnos de ese conocimiento del amor de Cristo, entendemos que no se puede quedar con nosotros y tal como Jesucristo nos llama, deseamos compartir la palabra a otros. Entonces, si quieres compartir la palabra, ¿cómo pueden hacerlo? Primero, puedes comunicarse conmigo y yo puedo conectar a usted con una persona, un misionero aquí en Quito, quien puede orientar a usted y ayudarle. Un grupo sembrador. La semana pasada estuve en Bogotá, Colombia, visitando un grupo sembrador ahí. Él empezó hace poco con su grupo y ya está juntando un grupo en su restaurante cada domingo. Y a veces están en su casa, a veces están no sé, una casa de un amigo. La idea es para reunirse con otras personas y compartir la palabra de Dios con ellos. Y dice la palabra de Dios aquí en Hebreos 10:25, aquí está en la pantalla. No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces, eso es el propósito de Academia Cristo. Y deseo unirme a ustedes. ¿Qué debo hacer? Comuníquese con su profesor. Y tenemos muchos profesores y muchos pastores para ayudarles en unidad doctrinal. Y como dice 1 Corintios 1:10, hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Muy bien. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Algo para agregar? No, ¿Ustedes? entendido. Sí, muy bien, muy bien. Entonces, si ustedes quieren compartir su tarea, muy bien, muy bien. Vamos con la tarea. Nuestra historia hoy se enfoca en dos eventos. La historia de Zaqueo y la entrada del rey en Jerusalén. Pero otro evento muy importante tomó lugar entre ambos en Juan 11. Entonces, su pregunta es, ¿por qué es tan importante el evento con Jesús y Lázaro? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué este evento es tan importante? Tania, Yo, muy bienvenido, Tania. yo profesor escribí esto Ujú. porque es la resurrección y la vida, porque él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Él demostró que para él no existen milagros imposibles y para demostrar que él era el enviado de Dios e hijo de Dios. Sí, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Alberto. Muy bien dicho, muy bien. De Juan 11:25-26. Muy bien. Daniel. Amén, pastor. Es que la relación que veo en estos dos eventos es que por ejemplo, cuando Jesús eh, llega a la tumba de Lázaro, dice que él llora y muchos lo Ujú. interpretan como que llora por su amigo, pero él sabía que lo iba a resucitar. Se ha interpretado que
él llora por la incredulidad de la gente, ¿verdad? Porque a pesar de haber visto los milagros de él, aún dudaron de que él podía resucitar a Lázaro. Y creo que ese es lo que él, por eso llora él, ¿verdad? Y eso se relaciona cuando él entra a Jerusalén, porque cabal cuando en la final dice que él mira la ciudad de Jerusalén, él llora, porque él también se compadece de la ciudad, porque él sabía todo lo que iba a padecer Jerusalén a causa de su incredulidad también. Sí, muchas gracias. Él lloró. Qué interesante, Jesús llorando. Y hay dos palabras para sus sentimientos también, para llorar. Uno fue como después de escuchar una persona muerte, él como grita, como es como llorar con muchas emociones. Y él lloró con ellos con mucha emoción. Y después él lloró también, pero en silencio aparte. Y esta palabra es un poco diferente en griego. Y siempre he pensado en esta parte, porque ya en el principio ya lloró, porque las razones que usted ya dijo. Pero también pienso él sabía que Lázaro estaba en un lugar perfecto, y eso es la idea para nosotros, para estar en este lugar perfecto. Y la idea no es para nosotros a sufrir, a morir. Eso no fue su intención, y quizás estaba pensando en eso también, que no fue su idea. Su idea es para nosotros estar en un lugar perfecto. Entonces, muchas gracias. Gracias. Modesto. Sí, pastor, muchas gracias. Sí, pues dice que es tan importante el evento con Jesús y Lázaro. Bueno, Sí. entonces yo entiendo que Jesús en aquel tiempo se mostraba como Dios mismo en la tierra, ¿sí? Y se presentaba como yo soy, ¿no? Sí, porque le dijo a esta Marta, no te he dicho que si crees en mí, sí, aunque estén muertos vivirán. Y yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿no? Es una parte fundamental que él se presentaba como el gran yo soy, como vemos también en el Éxodo 3:6, como Dios se presentaba como yo soy, ¿no? Entonces, ahora sí que Dios se mostraba en la tierra como Dios, ¿sí? Y así Jesús se presentaba como el Hijo de Dios, ¿no? Como Dios mismo, ¿no? Entonces, la parte fundamental de que si es Dios, pues él, como dice el Salmo 100 versículo 3, que dice que Él nos hizo y no nosotros mismos, ¿no? Y pues si él nos hizo, pues imagínense, Él nos puede resucitar, nos puede dar vida, así que Él nos conoce bien, ¿no? Entonces, precisamente ahí en ese pasaje bíblico, Él se mostraba como el gran yo soy. Sí, no, es verdad, es verdad. Y qué interesante que Jesús esperó un poco también. Él esperó como 2 días en Jericó, esperando. Él sabía, pero también hay una conexión entre su resurrección de Jesús y de Lázaro, porque después de 3 días, y no sabemos exactamente cuántos días pasaban entre la muerte de Lázaro y Jesús y su tiempo de esta historia, pero es entre como 3 y 5 o 6 días, puede ser. Entonces es interesante para los discípulos a ver que como Él resucitó a su amigo, Él va a resucitar también. Sí, y bueno, la historia dice que fueron 4 días. Sí, sí, ya, es interesante ahí, ya, dice 4 días, sí. Sí, y vamos a ver este camino también, es muy interesante a ver eso, sí, sí, dice 4 días, ¿cierto? Betty. Sí, buenas noches, pastor, y buenas noches, hermanos. Dios les bendiga.
Bueno, pastor, en leyendo la historia, ¿verdad? Me interesó el verso 7, donde dice, luego después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Me parece algo muy importante porque a pesar de que los discípulos le estaban advirtiendo a Jesús que iba a ser apedreado o que querían matarlo, él por eso no negó a ir a hacer, pues a mostrar, ¿verdad? El poder del Señor en la resurrección por medio de él. Entonces él nada lo detuvo, pues a hacer a lo que él vino, pues, ¿verdad? Y yo digo que es algo tan maravilloso porque muchas veces nosotros nos da aquel temor o aquella cosa de ir, ay, ¿será que le digo? Pero él es católico, esto tiene esta religión, y a veces nos ponemos límites, pero aún Jesús, viendo que estaba la muerte enfrente, para él no fue un límite ir a hacer lo que tenía que hacer, en el caso mostrar, como dijo el hermano, de mostrar que él era la resurrección y la vida. Entonces me parece un evento muy importante, aparte del lazo que los unía a ellos con María, con su hermana, con ese lazo ya que pasa a ser como un lazo familiar, pues que él sentía por ellos, porque por algo él dice la palabra que él lloró al ver que Lázaro había muerto. Entonces esto fue lo que me pareció muy importante en este. Sí, es humano. Como nosotros lloramos también, él lloró también. Y qué importante esta parte también, que Jesús nos muestra su poder sobre la muerte. Él dice, Lázaro, ven fuera. Y el hombre muerto sale vivo. Muy interesante eso y su poder. Podemos ver su poder. Gracias. Blanca. Buenas noches a todos, que Dios les bendiga a este hermoso grupo. Bueno, mi aporte está en el versículo 40, que me resultó muy, muy interesante, porque dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es como una enseñanza que Jesús nos está dando mediante la fe. La creencia es la fe, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Marta no creía. Había muchos incrédulos en ese lugar. Entonces, como diciéndole, pero Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es como un llamado de atención de que Marta no creía, ¿cierto? A los incrédulos le estaba hablando Dios, Jesús, ¿cierto? Porque conocemos que Jesús, él sabía cómo iba a morir, por eso no temía volver, ¿cierto? Porque él ya sabía y tenía entendido la forma que él iba a morir, que tenía que derramar su sangre, ¿no? Y ese es mi aporte, profesor. Gracias. En el libro de Lucas podemos ver la historia de Marta y María ahí, y como Marta quería hacer cosas en la casa, y ahora podemos ver una historia un poco diferente de Marta aquí. Es interesante leer las dos historias. Muchas gracias. Y Verónica. Sí, amado hermano, ¿no? Por ejemplo, en el verso 4 también de San Juan, también donde le dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Verdaderamente aquí el Señor Jesús hace esto para darse verdaderamente a conocer quién era Él, el Hijo de Dios, para que se vea la gloria de Dios que sea manifestada, ¿no? Y vemos también en el verso 25, cuando lo dijo también el hermano, cuando le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. También habla de aquella fe, de aquella fe verdaderamente, que cuando verdaderamente creemos, Dios lo imposible lo hace posible. Amén. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias, Verónica. Muy bien dicho. Muchas gracias. Excelente trabajo en su tarea a todos. Muchas gracias. Y
ya después de eso, los judíos ya concretaron sus planes para matar a Jesús. Hasta querían matar a Lázaro también, porque muchos creían en Jesús por su testimonio. Entonces, también para esta historia, Jesús estaba en camino desde Jericó a Jerusalén. Entonces, este lugar estaba en su camino a Jerusalén. Entonces, por eso vamos a ver la historia de Jerusalén y de Jericó, y también en medio de eso había esta historia. Muy bien, muy bien. Vamos con nuestra historia de hoy y vamos a considerar de Lucas 19, 1 a 10 y 28 a 44. Entonces, hoy también al final de la lección vamos a hablar de considerar y las preguntas. Entonces, vamos con la primera. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes de esta? Y hay dos historias de las dos historias. ¿Quiénes son? Ya, Verónica. Bueno, los personajes son Jesús, Zaqueo, la multitud, los discípulos, los dueños del pollino, los fariseos. ¿Ven? Y en la otra historia que estábamos viendo también Lázaro, María, Marta, los judíos, Tomás. Muy bien, muy bien. Y Jesús de nuevo. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Esos son los personajes de esas historias. Muy bien, gracias. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Objetos. ¿Cuáles son los objetos? Hay muchas cosas en esta historia. ¿Fabio? Sí, un pollino atado, un árbol, los bienes de Zaqueo, el camino, las piedras. Muy bien, muy bien. Muy bien. El árbol, el burrito, la piedra, ¿viste? Las ramas de palmera, sus mantos. Muy bien. Modesto, ¿tienes algo más? No, pastor, iba a decir las palmas también. Muy bien, Sí, muy bien. sí. Sí, muy bien. Entonces, ¿dónde ocurrió esta historia? A mí me encantan los mapas. Siempre estudié mapas, no sé por qué. Es algo muy raro de mí. Pero es interesante ver este mapa aquí, porque aquí está Jericó. A ver si puedo. Aquí está Jericó. A ver. Y Jerusalén está aquí. Y tenían que caminar aquí. Y estaba pensando, ¿cuántos kilómetros es para llegar allá? Porque pienso así. Y entonces, hoy en día, puedes usar un carro para llegar allá. Y dice que desde Jericó a Jerusalén es más o menos como 40 kilómetros caminando. Y hay un cerro, como no sé, una montaña chiquitita ahí en este monte, muy cerca de Jerusalén. Entonces, Jericó y luego a la entrada a Jerusalén, primero en el camino después de la casa de Zaqueo. Entonces, aquí está un otro mapa de dónde está hoy en día, en este sector de Israel. Y aquí está, pero no pude encontrar un mapa en español con la tumba de Lázaro. Está solamente en inglés. No sé por qué. Pero aquí está la tumba de Lázaro y Jericó y Jerusalén.
Entonces estaban caminando por esta parte. Muy bien. Blanca, disculpa. No, la segunda parte del 28 en adelante dice que cuando iba subiendo a Jerusalén estaba llegando cerca de Betfagé y de Betania, que estaba el monte llamado el Monte de los Olivos. Exactamente. Que estaba al lado de Jerusalén, como aquí, como donde dice el número 1, alrededor de acá, está cerca de Jerusalén. Claro, en el versículo 29, profesor. Muy bien, muchas gracias. Sí, muy bien. Y muy bien. Y ya, y la razón por no ponerlo, este punto en el mapa es que no sabemos exactamente dónde estaba, pero está, pensamos que está aquí, como al lado de Jerusalén, en el monte ahí. Muy bien, gracias. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Modesto? Sí, pastor, ocurrió más o menos, como después de los 2 años del ministerio de Cristo. Sí. Los 3 años. Es un aproximado. Ministerio. Bien, entonces ese ocurrió, más o menos ocurrió, por ahí, por esos 2 años, ¿no? Porque dice que ya estaba cerca el arresto de Jesús, ya estaba muy próximo. Ya. Quizás al final de su ministerio, cuando está como terminando su ministerio. Gracias. ¿Y Verónica? Pastor, en el capítulo 12 de Juan dice que fue 6 días antes de las Pascuas. Muy bien, exactamente. Entonces, vamos a explicar como esta semana muy pronto, pero celebramos el Domingo de Ramos, ¿cierto? Entonces, muy bien. Y también podemos decir que eh, Jesús y Zaqueo ocurre antes de la resurrección de Lázaro. Lázaro, hermano de María y Marta, se había enfermado y muerto en Betania. Y los discípulos saben que es peligroso ir a Judea y que los judíos van a matar a Jesús. Y al llegar a Betania, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. Entonces, Domingo de Ramos, hemos dicho, 8 días antes de la resurrección. Muy bien. ¿Y cuál es el problema en esta historia? ¿Cuál es el problema? Podemos nombrar algunos problemas, quizás. Recordando de Zaqueo, también el Domingo de Ramos. ¿Daniel? Sí, el problema es que Zaqueo quería conocer a Jesús, pero por su estatura y la multitud que estaban viendo pasar a Jesús no lo podía ver. Segundo, que Jesús quisiera quedarse a la casa de Zaqueo, ¿verdad? Y por ser jefe de cobrador de impuestos, lo consideraban pecador. Tercero, que los fariseos le dijeron a Jesús que callara a sus seguidores cuando él estaba entrando a Jerusalén, ¿verdad? Y lo estaban aclamando como... Sí. Amén. Sí, muy bien, muy bien.
exacto, el Domingo de Ramos Jesús tiene una misión por cumplir, pero sus enemigos los esperan en Jerusalén. Muy bien. Modesto. Sí, también uno de los problemas que ellos tenían era, o sea, la falta de fe en Jesús, Ajá. porque ellos creían en él, pero creían en el futuro, sí, de una resurrección futura, mas no tienen la fe que él era la resurrección. Por eso él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿sí? Y por eso cuando él decía, vamos a despertar a Lázaro, ¿sí? Entonces, entonces ellos pensaban que también los llevaban para morir con Lázaro, pero no era así, sino porque él ya había dicho que esta muerte no era, no era para muerte esta enfermedad que tenía Lázaro, ¿no? Entonces, la falta de fe en Jesús es el problema de ellos, ¿no? Sí, sí, exacto. Y yo creo María tenía fe que Jesús pudo hacer milagros, pero estaba pensando, llegaste muy tarde, Jesús. ¿Por qué no llegaste más temprano para salvar a mi hermano? Y podemos confesar lo mismo de la falta de fe también, porque podemos ver Jesús en su palabra y a veces tengo este mismo que no tengo que pedir más fe en él. Gracias. Amén. Muy bien. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Contemos la historia juntos. Entonces, vamos con Lucas 19, 1 a 10 primero. Si podemos empezar con esta historia y después vamos a 28 a 44. Verónica. A ver, ¿cuántos eventos ocurrieron? Dice la historia, ¿no? Sí. Bueno, los eventos que ocurrieron fue Jesús que va a la casa de Zaqueo llevando la salvación. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén son los eventos que encontré ahí. Amén, amén. Sí, gracias, Verónica. Quizás podemos explicar un poco más también si queremos, como si tenemos un grupo, por ejemplo, explicar que Zaqueo tenía un problema. Él quería ver Jesús, porque todos estaban hablando de Jesús y él no pudo ver Jesús porque estaba muy chiquitito y subió a un árbol. Y después Jesús habló con él como un pecador. ¿Por qué él habló con un pecador? Porque Jesús quería salvar a las personas perdidas. Muy bien. Entonces, después Jesús fue a la casa de él para compartir con Zaqueo. Y después podemos contar también la entrada triunfal. Quizás alguien puede ayudarme un poco más con una explicación de qué pasó en la entrada triunfal. Vida. Mi vida. ¿Quién puede ayudar? La entrada triunfal. Modesto, gracias. Sí, pastor. Bueno, más que nada que cuando Jesús entró al templo, sí, o sea, él vio lo que realmente estaba pasando en ese lugar, sí, y cómo todo se había convertido en pura mercadería, sí. Y él se entristeció mucho, ¿no? En ese aspecto de que
decía que no viste la visitación de tu Señor, ¿no? Entonces le hace entonces él dice que no conocieron realmente quién estaba ahí. Sí, no lo reconocieron como hijo de Dios, ¿no? Y él se entristeció mucho. Y si leemos más adelante, pues ya más adelante vemos como el celo de su casa lo consume, ¿no? Sí, eso es directamente después de la entrada triunfal. Qué interesante esta historia de Jesús en el templo y la autoridad de Jesús también. Gracias. Blanca. ¿A mí, profesor? Sí, sí. Bueno, la entrada triunfal que manifestó Jesús fue una entrada muy humilde. Él entró con humildad. Él, siendo él el rey, el hijo de Dios, ingresó con mucha humildad. Eso es lo que manifestó Jesús en su entrada triunfal, ¿cierto? Como decía el video, de que hay reyes que entran de la manera más, de una manera muy grande, ¿no? ¿Cierto? Y él no. Él hizo su entrada triunfal en un pollino y ahí manifestó la humildad que él tenía como hijo de Dios. Muchas gracias. Exactamente. Muy bien. Y la gente querían que Jesús estaba su rey, como rey de reyes. Pero Jesús no quería eso. Jesús quería ser, él es nuestro rey, pero el rey es un poco diferente que la rey en lo que querían. Gracias. Y entró humildemente, muy humildemente. Muy bien. Voy a dar un segundo a arreglar Muy bien. Entonces, ¿se resuelve el problema que mencionamos? ¿Y cómo se resuelve el problema? Habían como dos problemas con dos historias. Daniel. Sí, pastor. Se resuelve en el caso de Zaqueo, ¿verdad? Se resuelve ver a Jesús subiéndose al árbol de sicomoro, ¿verdad? Y pues Jesús le habla y le dice que era necesario quedarse en su casa. Y luego Zaqueo, en ese momento, ¿verdad? Que la gente empezó a murmurar, ¿verdad? Porque que Jesús se iba a hospedar en casa de un pecador. Se resuelve el problema que Zaqueo demuestra su conversión de llevar la mitad de sus bienes a los pobres y devolviendo al cuádruple lo que había cobrado injustamente. Y por último, Jesús le dijo, cuando le dijeron que caen a sus discípulos, era cuando le están aclamando como rey. Entonces Jesús les responde, ¿va? Que si ellos callaban, las piedras hablarían, dando a entender que en el futuro habría gente no judías que iban a celebrar su venida más que ellos. Muy bien. Gracias, Daniel. Muy bien dicho. Gracias. Blanca. Quizás se fue su señal. No. ¿Blanca? Ahí. Estás en mudo. Ahora sí. Muy bien. Yo pensé que habilité mi... No, así como dijo el compañero Daniel, esa era mi postura también, de que Jesús demostraba lo que él representaba en ese momento, ¿cierto? Y inclusive una forma profética, para mi parecer, cuando él hablaba sobre este problema de Jerusalén,
porque esto es lo que sucedería más adelante. Inclusive ahora está sucediendo, ¿no? Es como una palabra profética que Jesús lanzó en ese momento. Y otra cosa que se resolvió el problema cuando Zaqueo dijo, bueno, ya que encontró esa respuesta tan maravillosa de Jesús, entonces dijo, bueno, yo voy a devolver 4 veces más. De esa manera, como dijo el compañero Daniel, manifestó su conversión. Sí, gracias, muchas gracias. Exacto. Entonces, habían 2 historias. Entonces, hemos mencionado que Zaqueo se sube a un árbol para ver Jesús y Jesús fue a su casa y Zaqueo muestra frutos de arrepentimiento. Y el otro es cuando Jesús sabe lo que le espera y aún así entra en Jerusalén. Jerusalén era un lugar muy pecaminoso. Nadie quería escuchar a Jesús, pero él tenía que cumplir su misión. Y la gente recibe a Jesús ahí con alabanzas, como veamos en esta imagen aquí. Muy bien. Ahora vamos con consolidar. Consolidar es como un espacio para pensar en nuestros pecados y donde vemos Jesús en nuestras vidas ahora. Entonces, primero, siempre es esta pregunta: ¿de qué se trata la historia? Es como para repasar un poco la historia, y a veces yo uso para esta parte como los 2 títulos en este ejemplo. A veces hay un título, pero es algo muy sencillo aquí. ¿De qué se trata la historia? Entonces, para ustedes, ¿de qué se trata la historia? Mayra. Hola, buenas noches. Buenas Bueno, noches. acá yo puse que se trata del llamamiento de Zaqueo y la entrada triunfal en Jerusalén. Muy bien, muchas gracias, exactamente. Muy bien. Entonces, ya, Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento mientras entra a Jerusalén y él es alabado por muchos como su rey, el cual es su Señor y Salvador prometido. Muy bien. Entonces, a mí me encanta esta pregunta, porque tengo que pensar en mi vida. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar? ¿Daniel? Pastor, yo veo acá 2 pecados que me enseñan a perdonar esta historia. Primero, el pecado de murmuración, ¿verdad? Cuando criticaron a Jesús por ir a quedarse en la casa de Zaqueo. Y el pecado de incredulidad, cuando los fariseos le dijeron a Jesús que mandara a callar a sus seguidores. No lo esperaban. Sí, muchas gracias, Daniel. Muy bien. Los fariseos murmuraban, y la falta de fe, podemos decir también, de los fariseos. Gracias. Fabián. Fabián. Estás en mudo. Ahí está. Sí, Zaqueo Muy bien. tenía el pecado de avaricia, de querer tener más. Entonces yo como razonamiento pongo que Dios prefiere personas humildes y con una entrega hacia Él. El segundo paso es la obediencia hacia Jesús, que no seamos incrédulos, sino que creamos por fe lo que significa Dios para nosotros, como el caso de los fariseos. Muy bien, muy bien. Pienso en eso también, por estar tan humilde cuando toda la gente estaba gritando, te amo Jesús, ya puedes hacer milagros. Y él es así, es humilde.
siempre, en todo su ministerio, toda su vida, puede mostrarnos humildad. Gracias. Pienso en esto también. Betty. Sí, pastor, pues uno de los pecados yo pienso que son los límites, como dije anteriormente, porque a veces nos limitamos para conocer bien a Jesús o su palabra, y Zaqueo, a pesar de que era pequeño, no le importó, él buscó y encontró el árbol y se encaramó con tal de él, pues, tener aquella visión para él conocer quién era Jesucristo. Entonces él anhelaba, su corazón anhelaba conocer quién era Jesús, del que hablaban, del que hacía milagros y las maravillas. Y muchas veces pues se conoce, o vemos personas que conocen, saben, quieren que Jesús haga obra en su vida, pero realmente no buscan la manera para conocerlo, se colocan límites. E igual también otro pecado es que muchas veces profesamos con nuestra boca, te amamos, te glorificamos, Señor, pero lo hacemos de los labios hacia afuera, como mucha gente, yo veo en el caso de que cuando entraba en la entrada triunfal de Jerusalén, que lo alababan y le decían, Jesús, bendito el que viene, y después de esas mismas personas estaban cuando lo estaban crucificando, ¿Qué gritando, pasó? crucifiquen. Entonces es tremendo, son muchas cosas, uno se pone a analizar y son muchas cosas pues que nos pone a meditar y a pensar, a pensar realmente quién hemos creído y hasta dónde queremos avanzar en este conocimiento, reconociendo pues que Él es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Betty. Al igual que muchos en Jerusalén alabaron a Jesús como su Señor y Salvador prometido, pero un entendimiento falso respecto a su verdadera misión. Mi naturaleza pecaminosa a veces prefiere que la prioridad de Jesús sea el proveer un reino terrenal y el darme ventajas terrenales. Gracias por compartir eso. Daisy. Pastor, que Dios nos bendiga. Bendiciones a todos los hermanos. Hay un pecado que veo yo que nos enseña a confesar esta historia. Zaqueo es el jefe de los cobradores de impuestos. En ese entonces, ser un cobrador de impuestos era ser una persona muy detestable, porque a pesar de que cobraba los impuestos, se agarraba la plata, que cobraba de más. Entonces, realmente que era, y ahora nosotros debemos confesar ese pecado. Me enseña a confesar ese pecado ahora en nuestros tiempos, porque realmente vivimos en una sociedad que justamente se trata de eso. El abuso de la autoridad y del poder realmente, y eso viene desde abajo hasta arriba. Vivimos en una sociedad corrupta, entonces nos enseña a confesar ese pecado que tenemos, pastor. Sí, exacto. Y también por ser humilde y no solamente a pensar en la plata, el dinero. Muchas gracias. Voy a pensar en eso también. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde veamos el amor? Daisy. El amor de Dios, pastor, también está en esta historia cuando Jesús dice, ha venido la salvación a esta casa, ¿no? Y dice, y realmente eso es lo que a nosotros nos dice también Dios hasta ahora, ¿no? El amor de Dios es grande, maravilloso, porque justamente vivimos con esa esperanza todos los días de nuestra vida. Ha venido la salvación a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestro ser, porque nosotros somos pecadores día a día, momento a momento, pero ha venido la salvación a nosotros por Jesucristo, nuestro Señor. Él siempre nos perdona y podemos ver su perdón en esta historia con Zaqueo. Muchas gracias. Daniel. Sí, pastor, yo veo acá en la primera historia, cuando yo veo el amor de Dios cuando Él dijo que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el caso de cuando estaban criticando a Zaqueo. Y el segundo, cuando
al final, cuando él llegó a ver la ciudad de Jerusalén y lloró porque sabía todo lo que iba a padecer. Ujú, ujú. Muy bien, gracias, Daniel. Ya, exacto. Jesús vino a buscar y a salvar lo perdido. Y a mí también. Muy bien. Y Verónica. Ah, amén, amado hermano. Verdaderamente también así en la condición de Zaqueo que él se encontraba, a pesar que él era un publicano, el Señor tuvo misericordia y vemos en el verso 5 claramente cuando le dice Jesús, llegó, le dice mirando hacia arriba, le dice, Zaqueo, date prisa, baja, porque ha llegado la salvación, imagínense. Y aquel varón contento, gozoso, porque verdaderamente Dios no miraba la condición de la persona, sino que verdaderamente él iba a más allá, demostrando esa salvación, ese amor tan grande verdaderamente. Y como dijo también el hermano, en la entrada a Jerusalén, cuando él verdaderamente él lloraba, antes de entrar a Jerusalén, lloraba porque verdaderamente él sabía lo que le iba a acontecer a aquella ciudad. Y su amor, imagínense, su amor por las personas, por la humanidad. Entonces mismo decía en sus lágrimas que él botó. Y también porque él sabía lo que le iba a acontecer, que aquellas mismas personas que estaban ahí, que lo estaban proclamando, también eran las que le iban a acusar y iban a decirle, crucifícale, crucifícale. Muy Y bueno, y después, bueno, el Señor también así mismo le dice, Padre, no tomes en cuenta a aquellos, perdónales porque no saben lo que hacen. Hasta aún estando en la cruz del Calvario vemos su amor infinito. Sí. Está más allá. Para este hombre al lado de él en la cruz, que dijo, hoy vas a estar en el paraíso conmigo. Ya, qué amor. Pero vamos a estudiar esta historia más muy pronto. Muy bien, muy bien. ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer? ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer? Daniel. Sí, pastor, yo pude ver acá que Dios me enseña o nos enseña a pedir más compasión por el pecador, ¿verdad? Para poder hablarles del Evangelio de la Gracia, sin importar su condición. Yep. Muy bien. Exacto. Quiero buscar a los perdidos para llevarles a la salvación de Cristo. Y al cual que los niños pequeños y muchos quienes creyeron que Jesús era el Salvador prometido, que yo también agradezca y alabe a aquel cuya obediencia perfecta cubre mi desobediencia. Así es. Así es. Vamos con la siguiente. Disculpa, Modesto. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Y yo creo si ustedes tienen un grupo, puede ser en cualquier situación, pero podemos pensar quizás en una situación específica. Modesto, ¿quieres contestar a esta pregunta? Sí, pastor. Gracias. Yo creo que la buena situación es compartir este mensaje con las personas que realmente lo necesitan, ¿no? Sí, yo creo que todo el mundo lo necesita, pero hay a veces más personas más específicas, ¿no? Que lo necesitan. Y mismo el Señor Jesucristo, sí, vio en Zaqueo esa situación, ¿no? Que él lo necesitaba más porque lo buscaba y lo buscaba, ¿no? Y hoy en día también hay personas que tratan de buscar a Dios, pero no saben cómo. No saben cómo conducirse. No saben, por eso, por eso dice el apóstol Pablo, ¿cómo creerán si nadie les predica? Si nadie les enseña que hay un Dios, ¿no?
Entonces yo digo que esa sería una buena situación cuando vemos la verdadera necesidad de la gente, ¿sí? Y que anda buscando, pero no sabe cómo. Y es en ese momento justo cuando nosotros podemos entrar y darle las buenas nuevas, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Mira, a tu petición que has pedido, hoy el Señor te comparte esto, ¿no? Y esa es una buena situación para compartir esta historia, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Estoy de acuerdo. Blanca. Sí, a las personas que le faltan fe. Para mí es un gran motivo para aquellas personas, por ejemplo, sobre Lázaro también, ¿vio? Aquellas personas que le faltan fe, el Señor enseña a tener misericordia pese a las situaciones en que está la persona, porque hay personas que creen que sus pecados no pueden ser perdonados, ¿vio? Entonces, es bueno aplicar esta palabra a ese tipo de personas. Sí, muy bien, bien dicho. Daisy. Pastor, yo creo que se debe hablarle a las personas que piensan que están perdidas cuando han tenido un mal comportamiento, ya sea en el poder que han tenido o en la manera como han tratado a los demás, quizá robándoles, quizá sustrayéndole algo que no es de ellos. Entonces, más que todo, han hecho un mal uso del poder que han tenido. Entonces, estas personas se sienten de repente perdidas. Entonces, aquí se le puede hablar sobre el tema de saqueo, ¿no? Como Jesús, mediante su muerte en la cruz, nos da justamente la salvación que nosotros necesitamos. Aquí se le puede hablar. Sí, muy bien. Quizás conocemos como un saqueo, alguien como subiendo un árbol, buscando a Jesús, pero está esperando a Jesús o a alguien a compartir la palabra con esta persona. Está buscando algo, está buscando Jesús y ya está con nosotros ahora en su palabra y podemos compartir las buenas noticias con esta persona esperando a Jesús en este árbol, en nuestras vidas. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, muy bien. No tenemos, siempre llegamos a esta parte y no tenemos mucho tiempo, pero tenemos dos temas para hablar. Uno es la Semana Santa y la otra es considerar. Entonces, primero, quizás podrían darme como 7 minutos. No es, es bueno repasar un poco la Semana Santa. Primero, tenemos, a ver si puedo hacer un clic aquí. Domingo de Ramos. Eso es la entrada triunfal. En la noche Jesús se queda en Betania. Y el lunes, después de este Domingo de Ramos, Jesús maldice una higuera y despeja el templo otra vez. Podemos verlo en versículos 45 al final de capítulo 19 en Lucas. Martes, con el maestro, pasa el día enseñando con muchas parábolas. Los sacerdotes y los maestros de la ley vienen a ponerle trampas. Y Jesús tiene palabras fuertes para los fariseos. También enseña a los discípulos acerca del fin de los tiempos y la destrucción de Jerusalén. Y yo creo había como 70 años después de Jesús anunció eso, Jerusalén fue destruido. Interesante eso. Y miércoles, el Sanedrín se pone de acuerdo con Judas para que les entregue a Jesús.
Ahí está en este miércoles. Y Jueves Santo. Jueves Santo vamos a estudiar la próxima vez, el jueves. Jesús les lava los pies de sus discípulos. Celebran la cena de la Pascua y van a Getsemaní, donde Jesús ora y es arrestado. Y el viernes, yo creo ya sabemos un poco de este viernes, jueves, viernes, Jesús comparece ante el concilio judío. Y Pilato, Herodes otra vez, Pilato y luego es llevado a Gólgota para ser crucificado, muerto y sepultado. El domingo, el sábado, disculpa, el sábado descansan. A ver, mi computadora es un poco lenta. Y domingo, día de la resurrección. Disculpa, mi computadora no quiere trabajar. Ahí está. La otra, y vamos a estudiar más del Jueves Santo, Viernes Santo y el Domingo de la Resurrección. Considerar el propósito son 7 preguntas y ya tenemos un poco de experiencia con las 7 preguntas que nos ayudan a aprender bien la historia para poder contarla de una manera precisa y interesante a otros. Me encantan las preguntas siempre. Y las preguntas son, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Después de eso, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Esta pregunta siempre, nunca he pensado en los objetos antes de empezar con Academia Cristo y las 4C, pero a mí me encanta pensar qué está en la historia y por qué mencionan como una piedra o algo específico, un objeto en la historia. ¿Dónde ocurrió la historia? A mí me encanta esta parte mostrando mapas de esta época y también de hoy. Si tuve el privilegio de visitar algunos lugares para saber dónde está, cuándo ocurrió la historia y cuándo puede ser, no es necesariamente como un número, es como a veces decimos como en el ministerio de Jesús, antes de su entrada triunfal, algo así. ¿Cuál es el problema? ¿Y cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Y se resuelve el problema. ¿Y cómo se resuelve el problema? ¿No? Preguntas, dudas. Algo por decir, porque vamos a tener como nuestra tarea final compartir las 4C. Entonces, si ustedes tienen preguntas, quizás voy a esperar un poco después de la clase, si ustedes tienen preguntas de la 4C o de su tarea para este proyecto final. Entonces, para jueves a la misma hora, la tarea es ver el siguiente video para la lección 4 y también a leer Mateo 26, 17 a 29 y Juan 13, 31 a 14, 7 en sus Biblias. ¿Estamos bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, vamos a terminar con una oración. Y hoy vamos a orar, si ustedes quieren orar conmigo, está bien, el Padre Nuestro. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación
mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Muchas gracias por su participación hoy. Espero ver a ustedes en la próxima clase el día jueves. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muy linda clase, muy hermosa clase. Gracias. Dios lo bendiga. Gracias. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Dios los bendiga, hermanos. Pastor y a todos los Amén, hermanos. bendiciones. Bendiciones. Hermano, hermana, bendiciones. Bendiciones. Chao, chao. Que Dios les bendiga. Pero